Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra. Amén, amén. A que nos congreguemos en una iglesia, a que lo glorifiquemos, porque Dios nos manda que nos congreguemos, que nos juntemos. Dice, cuán hermoso es los hermanos juntos, glorificando el nombre de Dios. Amén. Y cuando vayamos a una iglesia, y si ya participamos en una iglesia, seamos disciplinados. Honremos a Dios. En la iglesia es para buscar a Dios, es para buscar la palabra de Dios. Es un lugar de oración, no un lugar de recreación. Comportémonos de una manera prudente porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y démosle la honra y la gloria al que vive. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado Dios entregó todo por nosotros. Dios entregó todo por nosotros. Nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer para ser agradecidos con ese Dios de amor, con ese Dios de misericordia? Dice Isaías 35, 4 al 7, dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará, la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y luego seco, el lago seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, Dice la palabra de Dios que Él va a venir, dice, decirles a los de corazón apocado, a los que están tristes, a los que están desamparados, a los que se sienten sin ilusión, que busquemos a Dios, que esperemos en Dios, que lo esperemos. Dice, porque los sordos oirán, el mudo cantará, el cojo saltará. Amén. Y los muertos resucitan. Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios nos ama, Dios nos ha dado tanto que nosotros deberíamos de estar agradecidos con Él. Y si te encuentras triste, si sientes ese vacío dentro de ti, es por falta de la llenura del Espíritu Santo. Ábrele tu corazón, dile al Señor que venga a ti y no estés triste. Tenemos una esperanza, la más maravillosa, irnos con Él al reino de los cielos, amén, y dejar este mundo donde hay solo dolor y tristeza. La palabra de Dios nos dice que allá no habrá más dolor ni tristeza. Amén. A donde nos quiere llevar el Señor. Bien, vamos allí a Mateo 11, 2 al 6, dice la palabra de Dios. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halló tropiezo en mí. Amén. Aquí se está cumpliendo la profecía de Isaías, que fue muchos años antes de Cristo, donde decía que vendría alguien que nos traería alegría, que nos traería esperanza. Amén. Dice la palabra de Dios que había un estanque en donde una vez al año, bajaba un ángel y revolvía las aguas. Y el que llegaba primero a ese estanque era sanado. Amén. Y dice que había una persona que tenía 40 años, estaba paralítico. Dice, cuando lo vio Jesús le dijo: ¿quieres ser sanado? Y él le platica su historia. Dice, es que cuando se mueve el estanque no hay quien me ayude y siempre me ganan y nunca llego. No le preguntaba eso Jesús, no le preguntaba su historia, solo le dijo: ¿quieres ser sano? Amén. Entonces Jesús le dijo: agarra tu camilla, levántate y vete. A eso vino Dios. Dios vino a traer esperanza. Dios vino por amor. Dios vino a resucitar los muertos. Dios vino a resucitarnos del pecado. Amén. A darnos vida eterna. Y eso es lo que nos debe de llenar de alegría. Eso es lo que nos debe de llenar de esperanza. No este mundo. Este mundo va a ser destruido. La palabra de Dios dice que todo lo material, todo lo de este mundo perecerá. Será completamente destruido. Amén. Y solamente
los que estemos en Cristo viviremos para siempre, porque hay otro que hay para siempre, pero esa es la condenación. Y no busquemos la condenación. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo para que Él llene ese vacío, ese hueco que hay en nuestra alma, que nunca lo llenamos y que siempre hay esa desesperanza, esa desilusión en nosotros y que no hay paz en nuestra vida, es porque falta ese espacio que lo llene el Espíritu Santo en tu vida. Y cuando nosotros seamos plenos, entonces nosotros cambiaremos nuestra manera de vivir, nuestra forma de pensar y estaremos contentos, estaremos alegres porque sabemos que la salvación está cerca y gracias al Dios Todopoderoso que tenemos vida y que tenemos la oportunidad de alcanzar su misericordia, esa gracia, ese regalo de salvación que Dios nos dio con su sangre preciosa. Amén. Y vamos ahí a Lucas 4. Lucas 4, 5 al 8. Amén. Y veamos qué dice la palabra de Dios. En Lucas 4, 5 al 8. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Dice que Satanás lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra, toda la maldad, todos los deleites del mundo. Y le dijo, todo esto es mío. Si tú te hincas y me adoras, dice, yo te lo voy a dar. Y Jesús le dijo, no, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de honrar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores y dejar de lado las cosas materiales, las cosas del mundo, las cosas que perecen. Amén. Porque lo único que nos tiene vida eterna, lo único que nos lleva a la salvación se llama Cristo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios. Y si Satanás tentó a Jesús y lo llevó y le ofreció los reinos de la tierra, la maldad y todas las cosas que hay, la pudredumbre que hay en este mundo, ¿cuánto más no hace con nosotros? Las cosas de Dios no son carnales, las cosas de Dios son espirituales. Y ahí es donde está esa guerra. Allí es donde Satanás obra induciéndonos al pecado, a la maldad, a los deleites de este mundo, a los deleites de la carne, lo que queremos. Por eso, Dios dio todo por nosotros. Nosotros que estamos dispuestos a dar para ser agradecidos con Dios. Amén. Es importante pues que reflexionemos, es importante que reaccionemos en ello, ya que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha hecho grandes cosas, ha hecho cosas maravillosas para que nosotros podamos tener vida eterna. Por eso nosotros debemos de ser agradecidos. Vamos a Isaías otra vez, amén. Isaías 53, 3 al 7, amén. Hoy en estos tiempos sabemos que el mundo está festejando la Semana Santa, amén. Esa cuaresma que llaman. Esos 40 días son los 40 días que Jesús oró para iniciar su ministerio en este mundo. Amén. Y la Semana Santa es cuando Jesús fue crucificado, cuando su proceso para la sentencia y llevarlo a la cruz. Amén. Bien. Pero eso Él lo hizo, dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita. Él dio su vida por nosotros para el perdón de pecados. Amén. Para que se borrara toda nuestra maldad cuando vayamos nosotros a la pila bautismal, creamos que Él es Dios y seamos obedientes a su palabra. Amén. Primero yendo al bautismo en el nombre poderoso de Jesús. Pero el mundo celebra esto cada año. Cada año participan de una escena donde recuerdan la crucifixión de Cristo. Yo quiero decirte una cosa, Jesús ya no está muerto. Él fue crucificado una vez y para siempre. Y Él vive.
Él ya no está en una cruz. Amén. Y eso que hacemos no sirve. No nos sirve para la salvación. Lo que nos sirve para la salvación es un verdadero arrepentimiento. Es un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Que realmente nos apartemos del pecado. Que realmente le demos la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. No que dejemos de comer carne. No que dejemos de decir malas palabras, pero seguimos adulterando. No que nos vayamos a la playa en la Cuaresma y hagamos las borracheras allá, las reuniones donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay tantas cosas. Eso no es lo que Dios quiere. No son 40 días los que yo me tengo que privar de hacer algo para alcanzar la salvación. Eso no es cierto. Eso no te va a llevar a la salvación. Lo único que nos lleva a la salvación es que los 365 días del año glorifiquemos al Señor todos los días. Todos los días debemos de darle gracias por su muerte. Todos los días debemos de glorificar y exaltar su nombre por su misericordia, por su amor, por tantas cosas que Dios nos ha dado. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo glorifiquemos. Dios quiere que lo exaltemos. Amén. Y no solamente 40 días. Eso no sirve. Eso no es cierto. Esas son mentiras del diablo. No practiquemos la Cuaresma. No practiquemos como el mundo lo hace. Mejor glorifiquemos y honremos a Dios todos los días por su sangre preciosa. Amén, que nos vino a dar vida. Bien, vamos allí a Isaías 53, 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Abatido, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Esto es lo que hizo Dios. Ir a una cruz con su boca cerrada, y murió en esa cruz para darnos vida. Amén. Para perdón de nuestros pecados. Dice que Él cargó la maldad de todos. Dios, haciéndose hombre, vino al mundo y dio todo por nosotros. Nos mostró su poder, resucitando a los muertos, haciendo andar a los paralíticos, ver a los ciegos, hablar a los mudos, echando fuera demonios. El Dios Todopoderoso nos mostró su amor. Predicó su evangelio, predicó el evangelio de la salvación al mundo. Nos dejó una palabra que está escrita en la Biblia para que nosotros alcancemos la vida eterna. Amén. Y cuando entra Él en su entrada triunfal en la Pascua a Jerusalén, la gente lo ovacionaba cuando entró en el burrito y le ponían palmas y decían: bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y lo glorificaban y lo honraban. 7 días después estaban diciendo delante de Pilatos: crucifícale, crucifícale. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que vino a darnos salvación. Y este proceso empieza desde que Israel es sacado de Egipto. Cuando le dijo al pueblo de Israel, a los judíos, cuando Dios iba a castigar a Faraón con la muerte de los primogénitos de Egipto, dijo: degollen un cordero y pongan sangre en sus puertas, para cuando pase el ángel con la espada, no les toque a ustedes. Desde ahí ya les estaba diciendo que él iba a ser el cordero. ¿Por qué? Porque no obedecimos, porque los holocaustos, los sacrificios que se hacían conforme a la ley,
no eran correctos y no eran conforme a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios vio que no había ni siquiera uno justo en la tierra. Y Él tomó una decisión de venir Él, inmolarse, morir en una cruz. Amén. Y le dijeron los discípulos, ¿dónde celebraremos la Pascua? Y les dijo, id en tal parte encontraréis una persona y decirle, el Señor quiere festejar la Pascua aquí. Y cuando Él estaba ahí, les dijo, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, que yo voy a entregar por todos ustedes. Estaba hablando de su muerte, días antes de ser entregado para ir a la muerte, esa muerte en la cruz. Y dice que de ahí se fue a orar. Y se puso a orar y en su oración decía, Padre, si es posible, que no pase yo esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dicen que sudaba y sudaba gotas de sangre. ¿Por qué? Porque también tenía miedo, porque sabía a dónde iba y sabía por qué lo hacía. Lo hizo por alguien que no merecía eso. ¿Por qué? Porque no había uno justo, porque no había uno que le amara, porque no había uno que le valorara. Y Él vino a hacer todo este trabajo. Él dio todo por nosotros. Pero nosotros, ¿qué hemos estado dispuestos a hacer por Él? Cuando nos invitan a escuchar la palabra de Dios, cuando nos invitan a leer la Biblia, cuando nos invitan a conocer a Jesús, tenemos tantas cosas. Somos gente tan importante que no tenemos tiempo para conocer a nuestro Creador, que no tenemos tiempo para darle la honra y la gloria. Pero sí hacemos caso a los rituales del mundo, si hacemos caso a las costumbres del mundo. En la Semana Santa no hay que comer carne porque es pecado. La palabra de Dios dice que todo lo que comamos con acción de gracias no hará mal al hombre. Pero no comemos carne, comemos pescado. Pero sí hacemos toda la maldad que hay en el mundo. No es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. Lo que quiere Dios es que le amemos, que reconozcamos que Él es Dios, que Él es puro, que Él es blanco y que Él es santo y que vosotros también debemos de buscar la santidad. Amén. Y fue llevado a la cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y dijo, consumado es. Consumado es. He pagado el precio caro por la salvación de cada uno. Pero nosotros realmente tomamos eso en cuenta. ¿Tomamos en cuenta a Jesús? ¿Le tomamos en cuenta su sacrificio? ¿Le tomamos en cuenta su voluntad de venir al mundo, hacerse hombre, predicarnos su palabra, tomar hombres para que aprendieran y nos dejaran escrito todos sus hechos que Él hizo? Y aprendiéramos nosotros y fuéramos agradecidos. Él dio todo por nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a dar nada. Se nos hace mucho dedicarle 5 minutos de oración, 3 minutos, 1 minuto, 1 hora, 20 minutos, 5 minutos a leer la Biblia. Se nos hace mucho. Sentimos que le damos demasiado a Dios cuando Dios nos ha dado familia, cuando Dios nos da vida, cuando Dios nos da aliento, cuando Dios nos da alimento, cuando Dios nos da trabajo, cuando Dios nos ha dado tantas cosas. Nosotros no somos capaces ni siquiera decirle gracias sinceramente del corazón. Decirle gracias, Señor, gracias por todo lo que tengo, gracias por lo que me has dado, gracias por tu palabra, gracias por pagar por mí con tu sangre en la cruz mi salvación. Gracias, Señor. Y vivimos una vida destrozada, vivimos una vida triste, vivimos una vida de calamidad. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Cristo, porque queremos vivir solos, porque queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Si tenemos a Dios, tenemos al Todopoderoso, al que todo lo puede, al que todo lo manda. Nada se mueve sin la voluntad de Dios, nada. Ni la hoja del árbol caída en el piso se mueve sin la voluntad de Dios. Todo, Él es el dueño de todo. Busquemos a Dios, busquemos glorificar a Dios, dejemos las costumbres.
Dejemos las creencias vanas que no nos llevan a la salvación. Dejemos de dejar el pecado por 40 días. Y le voy a hablar, le voy a hablar a mi suegra estos 40 días. Estos 40 días no voy a tomar. Estos 40 días no diré malas palabras. Y el resto del año, ¿qué? Dios no quiere eso. Dios quiere que nos arrepintamos genuinamente. Dios quiere que le amemos. Si nosotros realmente conociéramos a Dios, tendríamos otro pensamiento en nuestra mente. Amén. Pero no tenemos eso porque no le conocemos. ¿Por qué no le conocemos? Porque no lo buscamos. Porque no es importante para nosotros. Amén. Vamos a Hebreos 9. 26, 28, amén. Dice la palabra de Dios. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Dice la palabra de Dios que tenemos que morir al pecado. Hay dos muertes, una carnal y otra espiritual. La espiritual es la segunda muerte, es la que a Dios le preocupa. A Él no le preocupa si morimos carnalmente, a Él le preocupa espiritualmente, porque carnalmente es solo un tiempo, pero espiritualmente es por toda una eternidad. Y esa muerte es la que le preocupa. Entonces dice que Él pagó por nuestros pecados, que Él pagó, dice aquí la palabra de Dios, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. No podemos nosotros decir que nos arrepentimos y no nos arrepentimos. No podemos decir nosotros que amamos a Dios y seguimos pecando. No podemos decir nosotros que vamos a ser salvos cuando no obedecemos a Dios. No podemos decir nosotros que amamos a Dios cuando hacemos el pecado. Existe Dios y existe el diablo. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos obedeciendo al diablo. Cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios quiere y hacemos las cosas del mundo, obedecemos al diablo. En todas las cosas debemos de poner primero a Dios, en el orden de Cristo, en el orden de Dios, con temor, con temblor, porque sabemos que estaremos delante de su presencia un día y seremos juzgados. Amén. Entonces, cuidemos la muerte segunda. Cuidemos la vida espiritual. Obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra, amémosle. Porque ese día llegará y ojalá y no sea demasiado tarde. Amén. Vamos allí a Romanos 6. Amén. Romanos 6 al 11. Dice la palabra de Dios. Romanos 6 al 11 dice. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que por el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra de Dios nos dice que si nosotros queremos alcanzar la salvación, debemos de morir al pecado.
¿Cuántos decimos que vamos a ser salvos? ¿Y qué nos asegura que vamos a ser salvos si seguimos practicando el pecado? ¿Cuánto nos asegura que vamos a ser salvos si no conocemos la palabra de Dios? Si no estamos aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Este es un estatuto, es una ley, es una regla que nosotros debemos de seguir. Por eso se nos dejó, para que nosotros la apliquemos en nuestra vida. Pero si nosotros no nos hemos preocupado por conocerla, entonces ¿cómo la aplicamos en nuestra vida? ¿Cómo decimos que vamos a ser salvos si no conocemos la voluntad de Dios? Por eso es la importancia de que tú y yo escudriñemos la palabra, leamos la Biblia, que eso es lo que yo te invito todos los días, siempre al iniciar los videos, que le demos la honra y la gloria al que vive, obedeciendo a su palabra. ¿Y cómo obedecemos una palabra a la cual no conocemos? ¿Cómo decimos amar a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo decimos que vamos a alcanzar la vida eterna, la salvación, si no la conocemos? ¿Cómo podemos esperar en las promesas de Dios si no las conocemos? Por eso es bien importante que nosotros conozcamos lo que Dios nos dejó. Esta es una palabra viva. Si nosotros escudriñamos la palabra, si nosotros leemos la Biblia, si nosotros le pedimos a Dios discernimiento, no vamos a festejar la Navidad como el mundo la festeja. Porque el nacimiento de Cristo es el día que tú lo recibes en tu vida, en el bautismo, cuando eres sumergido en el agua, creyendo que Jesús es Dios. Y que Él es el único intermediario, no el Papa, no nadie, no los santos, no María. El único intermediario para llegar al cielo se llama Jesús de Nazaret. ¿Cómo comprendemos esas cosas? ¿Cómo dejamos de decir que estamos glorificando a Dios en una cena de Navidad donde hay alcohol, donde hay vino, donde si acaso se le da una oración de 1 minuto, 2 minutos a Dios, cuando debería de ser una oración grande en esos días que supuestamente estamos celebrando el nacimiento de Jesús? Pero el nacimiento de Jesús es aquel día cuando tú le abres tu corazón, cuando tú crees en Él, cuando tú eres bautizado en su nombre, cuando tú decides arrepentirte y cambiar de vida. Es el día que Dios nació en tu vida. Ese es el nacimiento de Jesús en nuestra vida. Cuando dejemos los días de no comer carne porque ofendemos. No, dejemos el pecado y comamos carne. Cuando dejemos el pecado por todo el año, por todos los días, por toda la vida, y no por 40 días. Entonces estamos caminando a la salvación. Pero si no, no vamos a ser salvos. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas que la Satanás te engañe. Hay muchos falsos profetas. Hay muchos que te están ofreciendo la salvación, predicando dinero, riqueza, porque Dios da riqueza, Dios da todo. Sí, Dios lo da, pero en orden. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Dice, y todo lo demás será añadido. Amén. Vamos ahí a Juan 3:16. Y veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Amén. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo creemos realmente en lo que no conocemos? No es decir, yo creo en Jesús. No puedes creer en algo que no conoces. Es como si te dan un documento a firmar con letra chica y te dice, fírmalo. Al cabo ya conoces el contenido. No, no lo conozco, es que no lo he leído. Tienes que leer para que sepas qué vas a firmar. ¿Cómo puedes decir conocer a Dios si no has leído su palabra? Amén. No podemos decir nosotros. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Y no podemos decir que amamos a Dios por oídas, porque otros nos platican. No, es necesario que tú y yo lo conozcamos de viva voz. Esta palabra es una palabra viva. Es una palabra que tiene poder. Amén. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Está clara la palabra de Dios. Dice que si creemos en Él, ¿qué es creer en Él? Es hacer conforme a su palabra. Vamos a alcanzar la vida eterna, la salvación. Pero si no creemos en Él, ya hemos sido condenados. Pero también dice aquí la palabra de Dios, que preferimos vivir ocultos, preferimos vivir mintiendo, preferimos hacer el pecado y ocultarlo a los hombres, porque a Dios no le vamos a ocultar nuestro pecado, a Dios no le vamos a ocultar nuestra maldad, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña y todo está siendo anotado en el libro de la vida de cada uno de nosotros, para que ese libro sea abierto cuando estemos delante de la presencia de Dios y se nos diga por qué vamos a ser benditos de su Padre o por qué vamos a ser malditos y arrojados al lago de fuego. Esa es la verdad. Y aquí la palabra de Dios, perdón, nos lo dice claramente. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. ¿Cuántas veces te ha tocado que te invitan a la iglesia? ¿Cuántas veces te han tocado la puerta y te han invitado a leer la Biblia? ¿Y cuántas veces les has cerrado la puerta en la cara? ¿Cuántas veces los has rechazado? ¿Cuántas veces es más importante tu novela? ¿Cuántas veces es más importante tu trabajo? ¿Cuántas veces es más importante tantas cosas que la palabra de Dios? La fiesta, el baile, la recreación, salir, todo podemos hacer, pero en orden, dándole primer lugar a Dios en nuestra vida, dándole siempre el primer lugar al Dios Todopoderoso. Pero ¿cuántas veces nos invitan a escudriñar la palabra de Dios y no tenemos tiempo? Tenemos mil excusas, tenemos tantas cosas que hacer, que Dios viene saliendo al tercero, cuarto, quinto lugar. No nos importa, eso déjalo para después. No, Dios es primero, antes que todas las cosas, porque Él es el que te provee, porque Él es el que te da la vida. Si Él te quita el espíritu, el soplo de vida que le dio a Adán, en ese momento mueres y no eres nada. No somos nada sin Dios. Vivimos por la misericordia de Dios, los buenos y los malos. Por el amor de Dios, no por tu poder, no por tus fuerzas. Nosotros somos nada delante de Dios. Pero nos creemos tan importantes, nos creemos, la soberbia nos llena. Y como andamos bien, respiramos y caminamos, le damos la espalda a Dios con aquella tranquilidad, con aquella facilidad. Y despreciamos su palabra, que nos puede dar salvación, que puede traer paz a tu corazón, que puede traer tranquilidad. Porque cuando hay un arrepentimiento genuino en el ser humano y realmente permite que el Espíritu de Dios venga a su vida, cree en su palabra, en ese momento empieza a llegar una paz y empieza a haber un llenamiento en su vida. Entonces se acaba la ansiedad de tener, de comprar. Y pensamos que comprando y teniendo va a llegar esa paz a nuestra vida. Y esa paz nunca llega, esa tranquilidad nunca llega. Ni la da la droga, ni la da el alcohol, ni la da el sexo, ni la da nada. Porque eso es de Dios. Es un espacio que solo Dios llena en la vida del ser humano. Por eso el ser humano corre de aquí para allá, busca, hace destrozos y hace tantas cosas, buscando una felicidad que quiere encontrar en el mundo. Pero el mundo no trae felicidad. El mundo trae dolor. El mundo trae tristeza. Las cosas del mundo solo traen problemas. El único que trae paz, el único que trae tranquilidad, el único que trae esperanza es el que dio todo por nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y para concluir, vamos ahí mismo, Juan 6, 32, 35. Amén. Dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero, pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, aquel que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Dice que Moisés en el desierto les dio el maná, pero con el maná volvían a tener hambre. Dice, yo soy el pan de vida. Dice, el que a mí viene no tendrá más hambre, no tendrá más sed. Jesús es el camino al cielo. Y así lo dice en Juan 14:6. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Porque dice Juan 14:6, déjalo leo. Dice la palabra de Dios. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y es el Dios todopoderoso, el que nos ama con todo su corazón. El que dio todo por nosotros, el que dio su tiempo, el que dio su vida, el que se humilló haciéndose hombre, el que hizo todo lo que existe para que tú y yo vivamos. Por Él vivimos, por Él respiramos. Él es el Dios todopoderoso. Le dijo al rey Nabucodonosor, tú no eres dueño de nada, porque yo soy el dueño de todo. Yo quito reyes y pongo reyes. Tú no eres el dueño de tu vida. El dueño de tu vida se llama Dios. Pero Él nos dejó con libertad, porque Él es un Dios de respeto. Ya no estamos conforme a la ley, estamos conforme a la gracia. ¿Quieres la salvación? Búscala. Por eso dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis. Si estás sucio, ensúciate más. Pero si estás limpio, límpiate más. Porque a los tibios los vomito. Dios no nos quiere con tibieza. Dios no nos quiere a medias. O venimos a Cristo, o aprovecha los días que vivas en este mundo. Porque después de esos días irás a la condenación eterna. Iremos a la condenación eterna si nosotros no venimos a Cristo. No juguemos con eso. No juguemos con la salvación. No le hagamos caso a las costumbres del mundo. No celebremos la Cuaresma, no celebremos la Navidad. Celebremos a Cristo, celebremos su muerte todos los días. Y no por 40 días nos esforcemos a dejar algo de lo que pecamos todo el año. Uno de tantos pecados que hacemos. Dejemos todos los pecados, pero dejámoslos todo el año, todos los años, hasta que nos encontremos en las nubes con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito a la reflexión. Yo te invito pues a que busquemos a ese Dios todopoderoso. Amén. Al que ha dado todo por nosotros. Ve en qué estás dispuesto a hacer para ser agradecido con Él y para poder alcanzar la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.